Lily Hayes entró en aquel banco con 43 centavos en el bolsillo de su abrigo y un anuncio de trabajo arrugado en el puño. En el momento en que cruzó la puerta, todos los hombres de la sala guardaron silencio, no por respeto, sino por desprecio. El banquero la miró de arriba a abajo, como lo hacían los hombres cuando el veredicto ya estaba decidido, y sonrió mostrando los dientes. Este puesto, dijo lentamente, requiere una mujer de constitución adecuada. Lily dejó el anuncio sobre su escritorio. Lo alisó con una mano firme. Entonces soy exactamente lo que está buscando, dijo ella, y no parpadeó. Si esta historia ya hace que tu corazón lata más rápido, entonces es para ti. Por favor, suscríbete a nuestro canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde viaja este relato. Ahora ponte cómodo, porque lo que sucede a continuación cambiará para siempre tu forma de ver la fortaleza. La carreta llevaba 11 días en el camino. Lily Hayes lo sabía porque había contado cada uno de ellos, no en su cabeza, sino en su cuerpo. Cada bache en la tierra de Texas había retumbado a través de las tablas de la carreta hasta sus huesos, y en la 11ª mañana, su espalda había dejado de doler, simplemente porque había pasado del dolor a algo entumecido y permanente. Su madre, Evelyn, se sentaba frente a ella con la espalda perfectamente recta y las manos cruzadas en el regazo, y no se había quejado ni una sola vez, lo que de alguna manera era lo más agotador de todo. «Estamos cerca», dijo Evelyn, sin apartar la vista del camino. El jefe de correos de Harnett dijo que a 3 millas pasando el arroyo seco. «El arroyo estaba seco», dijo Lily. «Entonces ya lo hemos pasado». Lily no dijo nada. Se miró las manos, que ahora estaban ásperas en lugares donde no lo habían estado hacía 6 meses, y pensó en la carta. El anuncio que una mujer llamada señora Dora Finch, de Caldwell, le había pasado a su madre con una mirada que solo podía describirse como lástima disfrazada de generosidad. Se busca mujer capaz, trabajo en rancho, se proporciona alojamiento y comida. No se hacen preguntas. Esa última parte estaba subrayada 2 veces. No se hacen preguntas. Lily lo había leído 4 veces antes de comprender que el subrayado no era una promesa. Era una advertencia sobre el tipo de mujer que esperaban que apareciera. Ella sabía qué clase de mujer era. El pueblo de Granger se lo había dejado muy claro antes de que se fueran. La carreta se desvió del camino principal hacia una senda que era menos un camino que una intención. Solo 2 líneas pálidas marcadas en la hierba por ruedas que habían ido y venido durante muchos años. Y entonces apareció el rancho, y el primer pensamiento de Lily fue que se veía exactamente como ella se sentía, como algo que había pasado por demasiado y seguía en pie por pura terquedad, no porque nadie le hubiera dado una razón para ello. La valla estaba remendada en 4 lugares diferentes, con 4 tipos de madera distintos. La puerta del granero colgaba en un ángulo que sugería que la bisagra superior se había rendido hacía tiempo, y nadie se había molestado en arreglarla todavía. La casa en sí era sólida. Podía ver que los cimientos eran buenos, pero la barandilla del porche estaba agrietada, y la ventana del lado sur había sido cubierta con tela encerada en lugar de vidrio. Un perro levantó la cabeza desde el escalón del porche y los observó sin alarma. Todo en el lugar decía: «Estamos sobreviviendo, a duras penas». Pero sobreviviendo. El hombre que salió del granero era grande. Lily había conocido hombres que consideraba grandes, pero Caleb Turner era algo diferente. Se movía por el patio como si el espacio le perteneciera. No porque lo hubiera reclamado, sino porque la propia tierra lo había aceptado como la tierra acepta a un viejo roble. Era ancho de hombros, y sus manos, incluso a 30 pies de distancia, parecían haber sido talladas para el trabajo. Tenía el pelo oscuro, encanecido en las sienes, y una mandíbula que no había visto una navaja en al menos una semana. Y miró la carreta con una expresión cuidadosa y silenciosa que no revelaba absolutamente nada. Se detuvo al borde del patio y esperó. Evelyn bajó primero, porque Evelyn siempre iba primero. Así había sido siempre. Su madre entraba en las habitaciones antes que ella, ocupando el espacio,
moldeando la primera impresión antes de que Lily tuviera la oportunidad de crear una. No era crueldad, era una estrategia de supervivencia perfeccionada durante décadas. Señor Turner, dijo Evelyn, y su voz era la que usaba cuando estaba decidida a ser tratada con dignidad, sin importar lo que viniera después. Soy Evelyn Hayes. Esta es mi hija, Lily. Hemos venido por el puesto. Caleb Turner miró a Evelyn, luego miró a Lily. Lily ya estaba bajando de la carreta, y lo hizo como hacía todo, de forma práctica, sin ceremonias, sin pedir ayuda. Era una mujer grande, ancha de caderas y de pecho generoso, y el escalón de la carreta era estrecho. Y era consciente, con esa conciencia particular, que se había vuelto una segunda naturaleza, de que él la estaba observando. Bajó con firmeza y se mantuvo erguida, y lo miró directamente porque había aprendido que apartar la mirada solo le daba a la gente más de qué hablar. Él no sonrió, no hizo ninguna mueca. Simplemente la miró de la forma en que se mira algo que se intenta evaluar con honestidad. ¿Sabes cocinar?, dijo él. Sí, dijo Lily. ¿Puedes trabajar un día entero sin parar? Puedo trabajar 2. Algo cambió en su rostro, pero ella no pudo leerlo. La última mujer que tuvo este trabajo duró 3 semanas, dijo él. Se fue en mitad de la noche. No dijo por qué. Yo no soy ella, dijo Lily. Él la miró durante otro largo momento. Luego miró a Evelyn. Luego volvió a mirar la carreta, el pequeño baúl atado en la parte trasera y la maleta gastada a su lado. Y Lily podía verlo haciendo la aritmética de su situación. 2 mujeres, muy poco equipaje, muy lejos de cualquier lugar que las hubiera enviado aquí de otro modo. No se hacen preguntas, dijo Lily en voz baja. Eso es lo que decía el anuncio. Eso es lo que decía, asintió él. Entonces no necesitamos discutir qué nos trajo aquí, solo si podemos hacer el trabajo. Se quedó en silencio por un momento. El perro se levantó del escalón del porche, se acercó y olfateó la mano de Lily. Ella lo dejó y él movió la cola una vez y regresó. Las habitaciones están en la parte de atrás de la casa, dijo Caleb finalmente. Pequeñas, una cama. Su madre tendrá que compartirla o dormir en el suelo. El suelo está bien, dijo Evelyn de inmediato, aunque nunca en su vida había dormido en el suelo. La cena es mi responsabilidad a partir de esta noche, dijo Lily. ¿Qué tienes? Harina de maíz, media panceta que empieza a estar dudosa. 3 huevos. Es suficiente. Desató la maleta de la parte trasera de la carreta. Necesitaré un cuchillo decente y una estufa que funcione. La estufa funciona, dijo él. Los cuchillos están en el gancho junto a la puerta. Ella recogió la maleta y caminó hacia la casa. Y sintió sus ojos en su espalda y siguió caminando. Detrás de ella oyó a su madre decir algo en voz baja, demasiado bajo para entenderlo, y oyó responder a Caleb, y luego el sonido de botas sobre las tablas del porche. No miró hacia atrás. También había aprendido eso. El pueblo de Cutter's Bend estaba a 4 millas al este, lo suficientemente cerca como para que la gente supiera tus asuntos y lo suficientemente lejos como para que ayudarte fuera un inconveniente. Lily aprendió esto la primera vez que fue a por provisiones. Tenía una lista: harina, manteca, sal, cerdo, frijoles secos, aceite para lámpara. Y tenía la cantidad exacta de dinero que Caleb le había dado, contado en monedas y doblado en un pañuelo. Entró en el almacén general de Bauer con la lista y el pañuelo, y la postura particular que había desarrollado durante años de entrar en lugares donde no era del todo bienvenida. Y las 3 mujeres que ya estaban en el mostrador dejaron de hablar en el momento en que ella cruzó la puerta. Reconoció el silencio. Era del tipo que significaba que ella había sido el tema de la conversación que había interrumpido. El hombre detrás del mostrador era corpulento, lo que a ella le pareció irónico, y tenía ojos pequeños y pálidos que la recorrieron lentamente antes de decir: ¿Puedo ayudarla? Tengo una lista, dijo ella y la dejó sobre el mostrador. Él miró la lista, la miró a ella. ¿Es usted la mujer que contrató Turner? Lo soy. Oí que acogió a unas mujeres de Galveston. Dijo Galveston de la forma en que la gente lo dice cuando quiere decir algo completamente diferente. Y detrás de Lily,
Una de las tres mujeres hizo un sonido que era casi, pero no del todo, una risa. Soy de Harnett, dijo Lily. Su voz era serena. La lista, por favor. Él se tomó su tiempo, llenó cada artículo lentamente y gritó el precio de cada uno lo suficientemente alto como para que las mujeres de detrás de ella lo oyeran, como si los precios en sí mismos fueran de alguna manera condenatorios. Cuando llegó a la harina, se detuvo y dijo, «Turner, ¿sabe que está comprando tanta?» «Él me dio el dinero», dijo Lily. Abrió el pañuelo y contó las monedas sobre el mostrador, exactas hasta el último centavo. Él miró las monedas, la miró a ella. Las barrió del mostrador hacia su palma sin contarlas. Ella recogió el paquete y se giró, y las tres mujeres la miraban con expresiones que conocía tan bien como su propio reflejo. Lástima disfrazada de preocupación. Desprecio disfrazado de decoro. La del medio, una mujer delgada con un vestido azul y cabello gris acero, dijo, «¿Sabe lo que este pueblo piensa de Caleb Turner?» «Sé lo que pienso de hacer mi trabajo», dijo Lily y salió. Las oyó empezar a hablar de nuevo antes de que la puerta se cerrara por completo. Caleb Turner no era un hombre dado a la conversación. Lily llegó a entender esto poco a poco, de la misma manera que se entiende el clima. No por una sola tormenta, sino por la acumulación de pequeñas señales. Comía lo que ella le ponía delante y decía bueno, o bien, o no decía nada en absoluto. Trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Nunca le pidió que hiciera algo que ella no se hubiera ofrecido a hacer. Y observaba su trabajo como un hombre observa algo que intenta comprender sin tener aún las palabras. Ella cocinaba, limpiaba, arregló las cortinas de la sala de estar con hilo que encontró en la bolsa de su madre y no lo mencionó. Encontró una tabla suelta en el suelo de la cocina y la clavó con clavos del granero. Reorganizó la despensa para que las cosas se pudieran encontrar en la oscuridad. Y arregló la bisagra de la puerta del granero ella misma, usando una llave inglesa que encontró después de 20 minutos de búsqueda y una técnica que había aprendido observando a un herrero en Harnett, que había estado dispuesto a enseñarle porque ella había estado dispuesta a aprender. La tercera noche, Caleb entró del granero, se detuvo en la puerta de la cocina y miró la puerta. «Eso estaba roto», dijo él. «Ya no lo está», dijo ella. Se quedó en silencio por un momento. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?» «Un hombre en Harnett». «¿Él te enseñó?» «No me impidió mirar», dijo ella, lo que no era exactamente lo mismo, pero era la verdad. Caleb se sentó a la mesa. Se miró las manos por un momento, luego levantó la vista. «¿La gente del pueblo te habla?» Ella puso un cuenco delante de él. «Algunos». «¿Qué dicen?» «Nada que valga la pena repetir». Él cogió su cuchara. «Seguirán haciéndolo», dijo él. «Así son aquí. Llevan 2 años acosándome. No se rinden». «Yo tampoco», dijo Lily. Él la miró, y luego la miró de verdad, como no lo había hecho antes, de esa manera que significaba que algo se estaba tomando en serio. «Te creo», dijo él. No era exactamente un cumplido, pero viniendo de Caleb Turner, ella empezaba a entender que era lo más parecido. Lo que el pueblo quería a ella, Lily llegó a darse cuenta, era muy específico. Querían la tierra de Caleb Turner, no porque la necesitaran. La mayoría de ellos tenían la suya propia, sino porque Caleb era el tipo de hombre cuya existencia continua se sentía como un argumento en contra de todo lo que ellos habían decidido que era correcto. Y habían estado argumentando en su contra durante 2 años, de todas las formas que no requerían que pareciera que estaban argumentando. El banco había reclamado un préstamo parcial antes de tiempo. La tienda de piensos había empezado a entregar unos kilos de grano de menos de lo que se pagaba, cada vez. Los hombres que se contrataban para el trabajo con el ganado habían dejado de venir cuando Caleb corrió la voz. Él no le contó nada de esto directamente. Ella lo reconstruyó por la forma en que él se tensaba cuando ella mencionaba el suministro de pienso, por el silencio específico que guardaba cuando ella le preguntaba por qué estaba haciendo el trabajo de 3 hombres solo, por el libro de contabilidad que encontró en el escritorio una noche. No tenía la intención de mirar,
pero los números eran grandes y rojos y visibles desde 6 pies de distancia. La noche que encontró el libro de contabilidad fue la noche en que dejó de pensar en esto como un trabajo. No estaba segura de cuándo había cambiado. Quizás cuando el perro empezó a dormir a los pies de su cama. Quizás cuando Evelyn, su madre, que había sido vaciada por cosas que Lily solo conocía a trozos, había empezado a sentarse en el porche por las tardes con las manos quietas en su regazo en lugar de retorcerlas, porque algo en este lugar le había dicho que podía dejar de estar en guardia. Quizás fue la noche en que una tormenta llegó rápidamente desde el norte. Y Lily salió al granero a las 2 de la mañana para calmar a los caballos porque los había oído y sabía que Caleb ya estaba agotado. Y se quedó con ellos durante 2 horas en la oscuridad, hablando en voz baja y constante. Y cuando volvió a entrar, Caleb estaba en la cocina con un farol y le había dicho, «No tenías que hacer eso». Y ella había dicho, «Lo sé». Y había vuelto a su habitación, y la conversación había sido de 12 palabras, y ella había pensado en ello durante 3 días. Este lugar era el primer sitio donde había sentido la tierra firme bajo sus pies. No porque nadie le hubiera dicho que pertenecía allí. Nadie le había dicho eso. El pueblo estaba haciendo exactamente lo contrario. Pero había algo en la forma en que el trabajo necesitaba hacerse y ella podía hacerlo. En la forma en que a la tierra no le importaba su apariencia. Solo si ella se presentaba, que se había asentado en su pecho como algo que no sabía que le faltaba, encajando finalmente en su lugar. No iba a dejar que se lo quitaran. No lo dijo en voz alta. En cambio, le dio vueltas en las horas tranquilas antes del amanecer, de la forma en que se prueba el hielo antes de confiarle tu peso. Y cada vez que lo probaba, aguantaba. La carta del banco llegó un jueves. Lily la sacó de la saca del correo con el resto de la correspondencia y la dejó sobre la mesa. Reconoció el remitente, First Territorial Bank de Haskell, con el instinto de alguien que había pasado años sabiendo qué sobres temer. La dejó encima y la dejó para que Caleb la encontrara. Estaba en la estufa cuando él entró y la abrió. Supo por el sonido del papel, lento, demasiado cuidadoso, que las noticias no eran buenas. Y luego supo por el silencio que siguió que era peor que no ser buenas. Caleb, dijo sin darse la vuelta. Él no respondió de inmediato. 60 días. Entonces ella se giró. Él estaba sentado a la mesa con la carta en ambas manos, y su rostro se había vuelto de piedra, como se ponen los rostros cuando lo que se temía finalmente llega. Y ya no tenía sentido estar en guardia. ¿La reclaman?, preguntó ella. La cantidad total, 60 días, o presentan la demanda. Dejó la carta sobre la mesa con especial cuidado, como si fuera algo que pudiera estallar. No lo tengo. Lily miró la carta. Lo miró a él. Miró los números que había visto en el libro de contabilidad e hizo el cálculo cuya respuesta ya conocía. ¿Cuál es la cantidad total?, dijo ella. Él se lo dijo. Ella se volvió hacia la estufa porque necesitaba un momento en el que él no pudiera ver su rostro. Pensó en la carreta subiendo por esa senda pálida a través de la maleza. Pensó en el perro moviendo la cola una vez y volviendo al escalón. Pensó en su madre sentada en el porche con las manos quietas. Pensó en la conversación de 12 palabras en la cocina a las 2 de la mañana y cómo había significado más que la mayoría de las conversaciones que había tenido que duraban 1 hora. Pensó en la expresión de aquel banquero en Harnett, el lento recorrido de sus ojos, la sonrisa con todos los dientes, constitución adecuada. Había dejado aquel lugar con 43 centavos y un anuncio arrugado, y un tipo de furia muy específico que no ardía con calor. Ardía lenta y constantemente, y no tenía a dónde ir, hasta que lo tuvo. «De acuerdo», dijo ella. «¿De acuerdo qué?», dijo Caleb. Ella se dio la vuelta. «De acuerdo, tenemos 60 días, así que no los desperdiciaremos». Él la miró a través de la cocina, y la piedra de su rostro se movió. No hacia el alivio, todavía no, pero hacia algo que estaba aprendiendo a confiar en que podría llegar allí. «Lily», dijo él, «este no es tu problema». «No», asintió ella. «No lo es». Recogió la carta de la mesa y miró el número una vez más,
fijándolo claramente en su mente. Pero lo estoy haciendo mío. Volvió a dejar la carta, plana y deliberadamente, y fue a la despensa para empezar a hacer inventario de lo que tenían, porque por ahí se empezaba. Empezabas con lo que tenías, y construías a partir de ahí, y no dejabas que nadie te dijera que no era suficiente. Le habían dicho que no era suficiente toda su vida. Y todavía estaba aquí. El inventario le dijo lo que ya sospechaba. Tenían suficiente para durar 3 semanas cómodamente y 6 semanas si era cuidadosa. Y tenía la intención de ser cuidadosa. Lo anotó todo en un pequeño cuaderno que había encontrado en el cajón junto a la estufa. El tipo de cuaderno que había pertenecido a otra persona, con las primeras páginas arrancadas y el resto en blanco y esperando. Escribió con la letra apretada y económica que había desarrollado por necesidad, cuando el papel era algo que no se desperdiciaba. Y cuando terminó, se sentó a la mesa con el cuaderno abierto frente a ella y pensó. Caleb entró después de la alimentación de la tarde, se lavó las manos en la palangana y se las secó con la toalla observándola. «Sigues pensando», dijo él. «Siempre estoy pensando», dijo ella. «Solo que normalmente lo hago más en silencio». Él sacó la silla de enfrente y se sentó. Era la primera vez que se sentaba a la mesa cuando no había comida en ella, y ella lo notó de la misma manera que notaba todo sobre los patrones de esta casa. «¿En qué estás pensando?», dijo él. «En el arreo de Hargrove», dijo ella. Él se quedó quieto. «No. Oí hablar de ello en el pueblo hace 3 semanas antes». «No», dijo él de nuevo, y esta vez la palabra tenía peso. El tipo de peso que significaba que ya había tenido este pensamiento y lo había descartado, y no quería que se lo trajeran de vuelta. «Eso es un arreo de ganado, Lily. 60 millas hasta la terminal del ferrocarril en Abilene. Tierra dura, hombres duros. Sé lo que es un arreo de ganado. ¿Sabes cómo son esos hombres?». «Sé cómo son los hombres», dijo ella. Y algo en la forma en que lo dijo le hizo cerrar la boca sobre lo que fuera que estuviera a punto de decir. Dejó que el silencio se asentara por un momento y luego dijo, más bajo. «La paga es de $40 por el viaje, más una comisión sobre el peso de entrega. Si el rebaño llega completo, podrían ser 60, quizás 65. A Hargrove todavía le faltan 2 hombres. Hablé con su capataz». «¿Hablaste con...?» Caleb se detuvo. «¿Cuándo hablaste con el capataz de Hargrove?» «El martes, cuando fui a la tienda de piensos». Él la miró fijamente. «Lily». «Caleb». Lo miró a través de la mesa, firme y directa, de la misma manera que había mirado al banquero en Granger, de la misma manera que había mirado al hombre en el almacén general de Bauer, de la manera en que había estado mirando a la gente toda su vida cuando necesitaba que la vieran claramente en lugar de solo ver lo que esperaban. «Necesito que me escuches, no para discutir, no para protegerme de algo de lo que no he pedido que me protejan, solo para escucharme». Él se quedó en silencio. «El rancho necesita $420 en 59 días», dijo ella. «Tú no los tienes. Yo no los tengo. Mi madre no los tiene. El pueblo no te va a ayudar y el banco no va a esperar». Hizo una pausa. «Pero si voy con el arreo de Hargrove, volveré con $60 como mínimo. Y $60 es un comienzo, y sé cómo hacer que un comienzo se estire». «¿Nunca has hecho un arreo de ganado?» «Nunca he hecho muchas cosas que he hecho de todos modos». Él puso ambas manos planas sobre la mesa. Podía ver la tensión en sus antebrazos, la forma en que su mandíbula se había apretado. «Esos hombres no...» Se detuvo. Empezó de nuevo. «No es solo trabajo duro, Lily. Los hombres que hacen esos arreos no aceptan a los extraños. Especialmente, especialmente qué», dijo ella. Y su voz era baja pero precisa, como lo es una cuchilla. Él la miró a los ojos y ella vio la incomodidad allí. No crueldad, nunca eso, sino la incomodidad de un hombre decente que entendía exactamente lo que había estado a punto de decir y no le gustaba por ello. «Especialmente a cualquiera que crean que no pertenece», terminó. Y ella supo que esa no era la palabra con la que había empezado, pero lo dejó pasar.
Nunca he estado en ningún lugar al que perteneciera, dijo ella. Aún así, me presenté. Él apartó la vista de ella hacia la ventana, hacia la oscuridad de afuera, sus manos presionadas sobre la mesa como si intentara sujetar algo. ¿Qué dice tu madre?, preguntó. Todavía no se lo he dicho. ¿Por qué no? Porque te lo estoy diciendo a ti primero. Lo dijo llanamente, sin ceremonias, y observó cómo aterrizaba. Observó cómo él entendía que se lo estaba diciendo a él primero porque su respuesta importaba, porque ella había decidido en algún momento de las últimas semanas que su opinión era una de las pocas que realmente le interesaban. Y porque quería que supieras que no estoy pidiendo permiso, te le estoy pidiendo que confíes en mí. El silencio que siguió fue largo. Afuera, el perro se movió en el porche, sus uñas haciendo clic en las tablas. La lámpara en el mostrador proyectaba largas sombras por la habitación. «Vas a ir independientemente de lo que yo diga», dijo Caleb finalmente. «Sí», dijo ella. Él exhaló. Fue un sonido largo y lento, el sonido de un hombre que ha estado luchando contra algo y ha decidido no dejar de luchar, sino redirigir. «Entonces te voy a decir 3 cosas», dijo él, «y necesito que realmente te escuches». «Estoy escuchando». «El caballo que necesitarás es el ruano del potrero sur. Es más estable de lo que parece y no se asusta con el ganado. Llévatelo». Levantó un dedo. «Segundo, hay un hombre en ese arreo llamado Ike Dooley. Ha estado con Hargrove 15 años y él dirige el equipo, no el capataz. El capataz es el sobrino de Hargrove y es un inútil. Encuentra a Dooley el primer día y haz cualquier trabajo que te indique sin que te lo digan 2 veces. Te tratará bien si decide que vales la pena». Un segundo dedo. Tercero. Hizo una pausa. «Vuelves». Ella lo miró. «Eso no es una pregunta», dijo él. «Es una condición». Algo se movió en su pecho, álido e inesperado, y un poco aterrador, como suelen ser las cosas inesperadas. Mantuvo su rostro sereno, porque era una mujer que había aprendido a sentir las cosas en silencio, en las partes de sí misma que no se veían. «Volveré», dijo ella. Él asintió una vez, se levantó de la mesa y se fue a la cama, y ese fue el final de la conversación. Ella se quedó sentada un rato más a la luz de la lámpara, con su cuaderno abierto frente a ella, y pensó en 60 millas de tierra dura y hombres duros. Y tuvo miedo, no del tipo que te detiene, sino del tipo que te dice que lo que tienes por delante es real. Había aprendido la diferencia. El miedo joven que paraliza era el enemigo. El miedo que agudiza era una herramienta. Lo había estado usando como herramienta durante tanto tiempo que ya apenas lo notaba. Cerró el cuaderno y fue a buscar a su madre. Evelyn no estaba dormida. Estaba sentada en el borde de la estrecha cama de la habitación trasera, con las manos en el regazo y los ojos en la pared, que era lo que hacía cuando pensaba en cosas que no decía. Levantó la vista cuando Lily entró y leyó el rostro de Lily como las madres leen los rostros. Rápido, a fondo y sin necesidad de que se lo digan. «¿Cuánto tiempo?», dijo Evelyn. «3 semanas, quizás un poco más». Evelyn se miró las manos. «No te está deteniendo». «No». «Bien». Lo dijo en voz baja, pero lo decía en serio, y Lily escuchó todo el peso de ello. El peso de una mujer que había pasado años viendo a su hija ser detenida por todos a su alrededor y nunca había tenido el poder de cambiarlo, y había llevado la culpa de eso como una piedra. «Bien», dijo Evelyn de nuevo. «Entonces ten cuidado con tu rodilla izquierda. Ha estado hinchada». «Lo sé. Y come lo suficiente. Te exiges demasiado cuando estás ansiosa y te olvidas de comer». «Mamá, no he terminado». Evelyn levantó la vista. Sus ojos estaban secos porque Evelyn Hayes no lloraba fácilmente, pero había algo expuesto en su rostro que Lily rara vez veía. «Siempre has sido la persona más fuerte que he conocido. No siempre te lo he dicho. Debería haberlo hecho». Hizo una pausa. «Te lo digo ahora». Lily se quedó en la puerta de la pequeña habitación con la única lámpara y miró a su madre, y la cosa en su pecho que había sido cálida y un poco aterradora se hizo más grande, y la dejó ser. «Lo sé, mamá», dijo ella. «Sé que lo piensas».
Evelyn asintió una vez y volvió a mirar sus manos, lo que significaba que la conversación había terminado. Lily volvió a la cocina, se sentó una vez más en la mesa y escribió 3 cosas más en su cuaderno. Y luego se fue a dormir. Se fue antes del amanecer. El campamento de Hargrove estaba a 6 millas al norte, y el capataz, un joven delgado llamado Court, que tenía el nombre de su tío y no mucho más, miró a Lily cuando llegó y dijo, «No aceptamos mujeres». «No tienes suficientes hombres», dijo ella. «He hecho trabajo de rancho para...» «No aceptamos mujeres», dijo él de nuevo, más alto, como si el volumen aclarara la política. Ella esperaba esto. Se había preparado para esto como se preparaba para el clima. No esperabas que no viniera. Simplemente te asegurabas de tener lo que necesitabas cuando llegaba. «¿Dónde está Ike Dooley?», dijo ella. Court parpadeó. «¿Qué?» «Ike Dooley. Me dijeron que él dirige este equipo. Me gustaría hablar con él». El rostro de Court hizo algo complicado, la expresión de un hombre que sabía que la verdadera autoridad aquí no era él, y lo resentía profundamente. Se giró sin decir otra palabra y caminó hacia el extremo más alejado del campamento, y Lily lo siguió en el ruano. Y encontró a Ike Dooley agachado sobre la rueda de una carreta con una llave inglesa en la mano, y la expresión de un hombre que ha estado lidiando con esa rueda en particular durante más tiempo del que le gustaría. Era mayor de lo que ella esperaba, 60 años quizás, con un rostro tan curtido que era casi arquitectónico, y manos que se parecían exactamente a las de Caleb, grandes, con cicatrices y hechas enteramente para el trabajo. La miró sin levantarse. «Eres la mujer del rancho de Turner», dijo. «¿Cómo lo sabe?» «Cutter's Bend está a 4 millas y llevo 20 años en este condado», dijo. «Montas bien ese ruano. ¿Te enseñó Turner?» «Nadie me enseñó, lo descubrí por mí misma». Miró al ruano por un momento, luego miró a Lily, no de la forma en que Court la había mirado, no el inventario rastrero que había soportado 100 veces, sino de la forma en que se mira una propuesta que se está considerando genuinamente. «¿Sabes lo que es este arreo?», dijo. 60 millas hasta Abilene, 1,200 cabezas, 3 semanas si el tiempo lo permite». «El tiempo no lo permitirá». Volvió a la rueda. «Nunca lo hace en esta época del año». Giró la llave 1, 2 veces. «Serás la única mujer». «Estoy acostumbrada a ser la única de lo que soy», dijo ella. Dejó de girar la llave y la miró de nuevo, y esta vez algo en su rostro cambió, no hacia la calidez exactamente, sino hacia una especie de respeto que era mejor que la calidez, porque era más difícil de ganar. «A los hombres no les gustará», dijo él. «Los hombres no tienen por qué gustarles, solo tienen que trabajar a mi lado. Algunos de ellos lo harán difícil». «He tenido dificultades», dijo ella. «Puedo manejar más». Se levantó entonces, lentamente, como se levantan los hombres mayores, con el pleno reconocimiento de cada año en cada articulación, y la miró desde su altura completa, que era considerable, y ella le sostuvo la mirada. «Te daré una semana de prueba», dijo él. «Si cumples con tu parte, te quedas. Si no, te vuelves, sin discusión». «Sin discusión», asintió ella. Señaló al otro lado del campamento. «Estarás en la retaguardia los 3 primeros días. Mantén a los rezagados en movimiento. Es un trabajo sucio. Sé lo que es la retaguardia. La mayoría de los hombres se quejan de la retaguardia. No soy como la mayoría de los hombres», dijo ella, y giró al ruano y cabalgó hacia la posición que él había señalado. Y detrás de ella, lo oyó decir algo en voz baja que podría haber sido una risa, aunque no estaba del todo segura. La retaguardia era exactamente tan terrible como se anunciaba. El polvo fue lo primero, el polvo espeso y asfixiante que 1,200 cabezas de ganado generaban en la parte trasera del rebaño. El tipo de polvo que se te metía en los ojos, en los pulmones y en los dientes, y se quedaba allí. Se puso el pañuelo sobre la nariz en la primera hora y lo mantuvo allí. El trabajo era implacable y repetitivo, y requería atención total sin ofrecer ninguna recompensa, más allá del conocimiento de que el ternero rezagado que acababas de empujar de nuevo a la fila
Probablemente volvería a rezagarse en 10 minutos, y lo volverías a hacer. Los hombres la ignoraron el primer día. Esto era mejor que la alternativa, y ella lo sabía, y hizo su trabajo y no pidió nada a nadie. El segundo día, un hombre llamado Ruff decidió que valía la pena entretenerse con ella. Era grande y ruidoso, como los hombres a los que nunca se les ha cuestionado por ser ruidosos. Y cabalgó a su lado por la tarde con el sombrero echado hacia atrás, y una sonrisa que significaba que ya había decidido el chiste antes de empezar. Debe ser un trabajo duro, dijo, para una mujer de tu tamaño. Tanto rebote. Lily mantuvo los ojos en el ganado. Ruff dijo, he estado moviendo ganado rezagado a través de este polvo desde el amanecer. Me quedan 4 horas de turno y no tengo paciencia para ti. Sigue tu camino. Ruff parpadeó. No esperaba que se dirigiera a él por su nombre. Ella se había propuesto aprender el nombre de cada hombre la primera noche. Solo digo, sé lo que estás diciendo, dijo ella. Lo he estado oyendo toda mi vida. No me impidió hacer nada de lo que necesitaba hacer entonces y no lo hará ahora. Así que sigue tu camino. Él siguió su camino. Esa noche en el campamento comió sola, lo cual estaba bien. Había comido sola en más lugares de los que podía contar. Era consciente de las miradas, algunas curiosas, algunas hostiles, unas pocas cuidadosamente neutrales. Y comió su comida, limpió su plato y fue a revisar al ruano antes de dormir, porque el ruano se había golpeado la pata delantera izquierda con una roca esa tarde y quería asegurarse de que no se hinchara. No lo estaba. Se quedó con la mano en la pata del caballo en la oscuridad y sintió la quietud particular del campo abierto por la noche, que en realidad no era silencioso en absoluto. Estaba lleno de sonidos, solo que ninguno de ellos era humano. Y pensó en el rancho, en la cocina con el cuaderno sobre la mesa, en las manos de Caleb planas sobre la madera, y envuelves. Y cómo no había sido una pregunta. Iba a volver, lo había dicho, y lo decía en serio. Solo tenía que superar los 23 días que quedaban. Al final de la primera semana, Ike Dooley la sacó de la retaguardia. No explicó por qué. Simplemente le dijo en la reunión de la mañana que estaría en el flanco y pasó al siguiente hombre sin detenerse. Pero ella notó que 2 de los otros hombres en la retaguardia esa semana no habían terminado sus turnos sin quejarse. Y ella sí, y pensó que eso probablemente lo explicaba adecuadamente. El flanco era mejor, no más fácil. El trabajo de evitar que el rebaño se dispersara era constante y requería más cabalgata, más decisiones rápidas, pero era mejor porque podías ver más allá del polvo. Podía ver la tierra, el cielo, la forma del arreo moviéndose por el campo, y había algo en esa vista más amplia que le recordaba lo que estaba haciendo y por qué. El hombre que cabalgaba en el flanco opuesto era un vaquero delgado y curtido llamado Cal Briggs, que tenía unos 65 años, y la disposición de alguien que lo había visto todo y rara vez se sorprendía por algo. No le habló durante 2 días. Al tercer día, durante una parada de descanso, se acercó a ella mientras revisaba la pata delantera del ruano y dijo, «Lo hiciste bien allá atrás en el cruce». Ella había ayudado a empujar a los líderes a través de un arroyo poco profundo, pero de corriente rápida esa mañana, mientras otros 2 vaqueros se habían quedado atrás. «Había que hacerlo», dijo ella. «Ajá», masticó por un momento. «¿El rancho de Turner?» «Sí». «Buen hombre», dijo sin dar más detalles y sin invitar a darlos, y volvió a su propio caballo. Comprendió después de un tiempo que así era como se construía la confianza aquí. No con discursos, no con explicaciones, sino con pequeños reconocimientos dados llanamente y sin adornos por personas que habían aprendido que las palabras eran caras y no debían desperdiciarse en cosas que no se sentían. Ella entendía ese lenguaje. Lo había hablado toda su vida, solo que la gente que la rodeaba nunca había escuchado. Los días se acumulaban, 10, 12, 14, y el ganado se movía y el campo se abría y se endurecía y se abría de nuevo. Y Lily Hayes cabalgaba a través de él con el ruano bajo ella, y el polvo en sus dientes y el número 420 grabado en su mente, como el punto de una brújula.
como la estrella fija por la que navegaba. Y no se detuvo, y no pidió nada que no se hubiera ganado. Y lentamente, tan lentamente que era casi imperceptible, como cambia el clima antes de que te des cuenta de que lo ha hecho, los hombres a su alrededor empezaron a dejar de mirar a través de ella y a mirarla a ella. No con calidez, todavía no, pero con la atención particular que precedía al respeto. La que decía, estamos observando y hasta ahora lo que vemos no nos avergüenza. Ella lo aceptaría. Había aprendido a aceptar lo que se le ofrecía y a construir sobre ello, porque esperar más de lo que se ofrecía nunca en su vida la había llevado a ninguna parte. Por la noche, cuando el campamento estaba en silencio y el fuego se había reducido a brasas y el ganado se movía en su sueño, como lo hace el ganado, ella escribía en su cuaderno. No mucho, unas pocas líneas, el kilometraje del día, el estado de la pata del ruano, que se había mantenido limpia y sana. A veces una o dos palabras que no tenían nada que ver con el arreo. A veces solo el número 420, 51 días, 50 días, 48. El rancho todavía estaba allí. Tenía que creerlo. Había dejado a su madre allí y su madre lo mantendría si alguien podía, porque Evelyn Hayes había estado manteniendo las cosas unidas toda su vida adulta. Y Caleb estaba allí. Caleb que había dicho vuelves, con las manos planas sobre la mesa y su rostro cuidadoso y quieto, y en quien había pensado más veces en las últimas 2 semanas de las que pretendía admitir a nadie, y menos a sí misma. Cerró el cuaderno y miró las estrellas, que aquí eran enormes, indiferentes y hermosas, y pensó, estoy a 42 millas de donde necesito estar, y he ganado 14 de los $60 que necesito, y aún no he terminado. Aún no había terminado. Eso era lo que el pueblo de Cutter's Bend nunca había entendido sobre Lily Hayes, y lo que Ruff y su sonrisa no habían entendido, y lo que incluso Caleb Turner estaba en proceso de descubrir. No era el tipo de mujer que se da por vencida. No tenía ese mecanismo particular, el que dice esto es demasiado y produce la rendición como respuesta. Le habían dicho toda su vida, en todos los lenguajes que la gente usa para tales cosas, que era demasiado, que ocupaba demasiado espacio, que quería demasiado, que estaba mal construida y mal ubicada y apuntaba a las cosas equivocadas por completo. Y todavía estaba aquí, todavía cabalgando, todavía contando. $42 hasta Abilene, $46 por ganar. Se ajustó el abrigo contra el aire de la noche y se recostó, y no durmió por un rato. Y cuando lo hizo, soñó con nada que pudiera recordar por la mañana, lo cual estaba bien. La mañana era donde estaba el trabajo. La tormenta llegó el 17º día. Llegó como llegan las tormentas en esa parte de Texas, no con advertencia, sino con intención, bajando desde el noroeste como algo que había tomado una decisión. El cielo se puso del color de un moretón en menos de una hora, y el ganado lo supo antes que los hombres. Lily lo sintió primero en el ruano, en la forma en que el cuello del caballo se tensó bajo su mano, y sus orejas se aplanaron y se adelantaron al mismo tiempo, lo que significaba que estaba leyendo algo en el aire que aún no había llegado a los sentidos humanos. Tormenta, le dijo a Cal Briggs, que cabalgaba a su lado en el flanco. Él miró al noroeste. Sí, dijo, que fue todo lo que dijo, pero ya estaba girando su caballo hacia el frente del rebaño. Lo que siguió fueron 3 horas que Lily pasaría el resto de su vida sin poder describir del todo, porque la experiencia de una estampida de ganado en una tormenta eléctrica no era algo que el lenguaje estuviera diseñado para contener. El trueno golpeó y el rebaño se fracturó en el borde delantero, y la sección fracturada se convirtió en una ola, y la ola se convirtió en un rugido. Y luego no hubo nada más que ruido y movimiento, y la tarea singular y enfocada de no morir, mientras también se evitaba que la mayor cantidad posible de ganado desapareciera en la oscuridad. Se mantuvo en el ruano. Eso fue lo primero. El ruano no se desbocó, no huyó, no hizo nada excepto aferrarse y correr con fuerza en cualquier dirección que Lily le indicara. Y Lily la dirigió hacia el ganado que se estaba separando del borde este del rebaño, y los empujó,
y sintió al ruano resbalar una vez en el suelo mojado, y corrigió y siguió adelante. Perdió la pista de los otros hombres en los primeros 20 minutos. No se podía rastrear nada en esa oscuridad con la lluvia cayendo horizontalmente y el ganado en 3 lados. Solo podías hacer tu trabajo y confiar en que los demás estaban haciendo el suyo. En algún momento, una vaca se le acercó por la izquierda, en pánico, no embistiendo, solo corriendo a ciegas, y golpeó los cuartos traseros del ruano con la fuerza suficiente para derribarlos a ambos de lado. Y Lily se agarró al pomo de la silla con ambas manos y aguantó. Y el ruano se revolvió, encontró el equilibrio y siguió corriendo. Su rodilla izquierda golpeó algo. No supo qué. Le envió un rayo de dolor por la pierna tan agudo que hizo un sonido que nunca había hecho antes. Algo involuntario, animal. Y luego apretó la mandíbula y siguió cabalgando. Cuando la tormenta amainó, lo hizo rápidamente. El trueno se movió hacia el este y la lluvia se debilitó y luego se detuvo, y el ganado disminuyó la velocidad como lo hacen los bovinos, gradualmente, a regañadientes, el pánico drenándose de ellos como agua de un recipiente roto. Pasó otra hora en la oscuridad empujando a los rezagados de vuelta al cuerpo principal. Y cuando Ike Dooley dio el alto, estaba empapada hasta la piel y temblando, aunque no podía decir si era por el frío, el esfuerzo o la rodilla. Se bajó del ruano, se paró en el suelo mojado, sostuvo la brida del caballo y respiró. «Estás favoreciendo tu lado izquierdo», dijo Dooley, apareciendo de la oscuridad a caballo. «Estoy bien», dijo ella. «No te pregunté si estabas bien. Dije que estás favoreciendo tu lado izquierdo». Ella lo miró. Su rostro era difícil de leer en la oscuridad, pero su voz era firme. La voz de un hombre haciendo una observación, no una acusación. «Una vaca nos golpeó», dijo ella. «Me golpeé la rodilla con algo. No está rota». «¿Cómo lo sabes?» «Porque estoy de pie sobre ella». Él hizo un sonido. «Mantuviste el flanco este», dijo. «Perdimos 4 cabezas por allí. Podrían haber sido 40». «4 no es bueno», dijo ella. «No», asintió él, «pero 40 habría sido peor». Giró su caballo. «Sécate, nos movemos al amanecer». No se secó precisamente. El campamento estaba mojado, los sacos de dormir estaban mojados y la leña para el fuego tardó 40 minutos en convertirse en algo útil. Pero finalmente se calentó lo suficiente, sentada cerca del fuego con su abrigo humeando y sus manos envueltas en una taza de hojalata de café que era mayormente terrible y completamente esencial. Su rodilla se había hinchado dentro de su bota. Podía sentirlo, la presión apretada, y pensó en lo que su madre había dicho. «Tu rodilla izquierda ha estado hinchada». Pensó en cómo lo había dicho Evelyn, la forma en que decía cosas que había estado observando durante mucho tiempo, y finalmente decidía nombrar. Alrededor del fuego, los hombres estaban en silencio, como personas que han sobrevivido a algo y aún no han decidido cómo se sienten al respecto. 2 de los vaqueros más jóvenes revisaban sus caballos. Cal Briggs fumaba su pipa y miraba las brasas. Ruff estaba sentado al otro lado y no miraba a nadie. Y Lily notó con una especie de interés cansado que él no había mantenido su posición durante la estampida. Había visto su caballo en el extremo equivocado del caos, alejándose del rebaño en lugar de adentrarse en él. No iba a decir nada al respecto. Lo archivó en la parte de su mente donde guardaba las cosas que eran verdaderas y útiles. Después de un rato, uno de los hombres más jóvenes, Tommy, de 19 años y tan lejos de casa que le había hablado 2 veces de su madre en Tennessee, sin parecer saber que ya se lo había contado, la miró a través del fuego y dijo, «No huiste». «No», dijo ella. «Ruff huyó», dijo Tommy, «no lo suficientemente bajo». «Tommy», dijo Cal Briggs sin levantar la vista de las brasas. «Bueno, lo hizo. No es asunto tuyo decirlo». Lily miró a Ruff a través del fuego. Ruff miraba al suelo y su mandíbula se movía, y ella reconoció la cualidad particular de su silencio. Era el silencio de un hombre que ahora tenía algo que demostrar y estaba tratando de decidir cómo demostrarlo. Había visto ese silencio antes. Precedía a las cosas. «Ruff», dijo ella. Él levantó la vista.
Nadie está llevando la cuenta, dijo ella. Una estampida es algo duro. Todos la superamos. Eso es lo que importa esta noche. Él la miró fijamente. Algo en su rostro se movió. No gratitud, todavía no. Quizás nunca, pero algo que era menos hostil de lo que había sido esa mañana, lo cual era un tipo de progreso. Volvió a mirar al suelo. Sí, dijo bruscamente. De acuerdo. Lily bebió el resto de su terrible café y fue a revisar al ruano una vez más antes de dormir. La rodilla estaba peor por la mañana. No tan mal como para no poder trabajar. Podía trabajar. Había estado trabajando con cosas peores que esto durante más tiempo del que podía recordar, pero lo suficientemente mal como para que montar le llevara un momento extra y para que fuera cuidadosa, muy cuidadosa, sobre cómo sostenía el estribo izquierdo. No dijo nada al respecto. Tomó su posición en el flanco y cabalgó, pero Dooley lo vio. Por supuesto que sí. Ike Dooley veía la mayoría de las cosas, y así era como había durado 20 años en un trabajo que eliminaba a los desatentos. Cabalgó a su lado a media mañana y igualó su paso sin preámbulos. «Estás cojeando», dijo. «Estoy cabalgando recto», dijo ella. «Estás compensando. Lo que parece cabalgar recto a menos que sepas qué buscar». Hizo una pausa. «¿Qué tan mal?» Ella guardó silencio por un momento, lo que le dijo más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. «Puedo terminar el arreo», dijo. «No es lo que pregunté». «Es la única respuesta que importa ahora mismo», dijo ella, «porque voy a terminar el arreo de todos modos. Así que, puedes decirme que me dé la vuelta y no lo haré, o puedes dejarme seguir trabajando y lo haré». Dooley cabalgó a su lado por un rato sin hablar. El ganado se movía delante de ellos, indiferente y enorme, y la tierra se extendía plana bajo la dura luz de la mañana. «¿Cuánto debe Turner?», dijo él finalmente. Ella lo miró de reojo. «¿Cómo sabes eso?» «Cutter's Bend está a 4 millas», dijo él por segunda vez desde que se conocieron. «Y llevo 20 años en este condado». Hizo una pausa. A Hendricks, en el banco, le gusta hablar. Ella no dijo nada por un momento. El ruano se movía firmemente bajo ella, sólido y confiable, mejor de lo que merecía. $420, dijo. 31 días a partir de hoy. Dooley hizo un sonido. Hargrove paga 60 a la entrega, dijo. Si el peso llega fuerte, podría llegar a 65. Sé que eso no son 420. Yo también lo sé. Mantuvo los ojos en el ganado. Es un comienzo. Le dije a Caleb que es un comienzo. Se construye a partir de un comienzo. Dooley guardó silencio por un largo momento. Luego dijo, «La familia de mi esposa es de Cutter's Bend». Lo dijo de la forma en que decía la mayoría de las cosas, llanamente, sin señalar a dónde iba. Su hermana Marta todavía vive allí. Lily lo miró. Él miraba al ganado. «No sé qué significa eso», dijo ella con cuidado. «Yo tampoco todavía», dijo él. «Solo te lo estoy diciendo». Giró su caballo hacia el frente del rebaño. «Pon hielo en esa rodilla cuando acampemos esta noche. Hay un arroyo a 2 millas, lo suficientemente frío como para ser útil». Se alejó cabalgando y Lily lo vio irse y archivó esa conversación junto a las otras cosas que guardaba, las cosas que eran verdaderas y aún no estaban completamente formadas, las cosas que requerían paciencia. El problema con Roth llegó el 19º día, lo que Lily no había predicho, y probablemente debería haberlo hecho. Había pensado que su silencio en el fuego, 2 noches antes, significaba que algo se había resuelto entre ellos. No calidez, no amistad, sino la tregua provisional que se forma entre personas que han compartido algo difícil y han decidido que no vale la pena gastar más energía en conflictos. Se había equivocado. Lo que había malinterpretado como resolución había sido, de hecho, una acumulación. La forma particular en que algunos hombres se preparan antes de decidir decir lo que han estado pensando. Esperó hasta que se detuvieron para la pausa del mediodía para beber agua, y esperó hasta que Dooley estuviera en el extremo más alejado del rebaño. Y luego vino y se paró junto a su caballo con las manos en las caderas y dijo sin preámbulos, «Quiero que sepas algo».
Ella estaba revisando el agua del ruano. No se detuvo. De acuerdo. No creo que debas estar aquí, dijo. Lo he pensado desde que llegaste esa primera mañana, y todavía lo pienso. Que estés aquí está mal, no se trata de... Se detuvo. No se trata de la otra cosa, lo que dijo Tommy. Ella dejó el cubo de agua, se giró y lo miró. ¿De qué se trata entonces? Eres una mujer, dijo. Este es trabajo de hombres, no me importa lo buena jinete que seas. Algunas cosas son lo que son. Ella lo miró por un largo momento. Podía sentir a los otros hombres observando desde una distancia prudente la cualidad específica de atención que significaba que estaban escuchando sin parecerlo. Tenía una audiencia, lo que significaba que lo que dijera a continuación importaba más allá de solo Ruff. Ruff dijo, voy a preguntarte algo y necesito que me respondas honestamente. ¿Crees que dices esto porque es verdad o porque es más fácil decir que está mal que yo esté aquí que aceptar el hecho de que yo no huí cuando tú sí lo hiciste? El silencio que siguió fue total. El rostro de Ruff se oscureció. No de ira, sino de algo más complicado que la ira. El rubor de un hombre al que le han dicho una verdad delante de testigos y no puede disputarla, y lo sabe, y se siente miserable por ello. Eso no es justo, dijo, y su voz se había vuelto baja. Quizás no, dijo ella, pero es honesto, y creo que preferirías honesto a justo si tuvieras que elegir. Porque justo es lo que la gente dice cuando quiere sentirse mejor sin tener que pensar más. Hizo una pausa. No estoy aquí porque sea justo. Estoy aquí porque hay trabajo que hacer y puedo hacerlo. Eso es todo, igual que tú. Recogió el cubo de agua, igual que cada hombre en este arreo. Ruff se quedó allí por un momento. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Luego se alejó, de vuelta a su caballo, y Cal Briggs se acercó a Lily y dijo muy bajo y sin mirarla. Eso iba a salir o muy bien o muy mal. ¿Cuál fue? Dijo ella. Pregúntame en una semana, dijo él y siguió adelante. Lo descubrió en 3 días. Ruff apareció en su flanco izquierdo la 22ª mañana sin explicación ni presentación y se puso en posición a su lado. Y trabajó el ganado con una competencia que ella ahora entendía que había sido real todo el tiempo. Era un vaquero hábil, y la huida había sido miedo, no cobardía. Y había una diferencia, aunque no todos la concederían. Él no se disculpó, ella no se lo pidió. Trabajaron juntos en el flanco durante 2 horas sin intercambiar una palabra. Y luego él dijo, ¿tienes un plan para el dinero? Estoy en ello, dijo ella. La cantidad total. Sé cuál es la cantidad total. Él guardó silencio por un momento. Mi hermana vive en Haskell, dijo, cerca del banco. Lo dijo de la misma manera que Dooley había dicho, la familia de mi esposa es de Cutter's Bend. Llanamente, sin señalar, como si simplemente estuviera informando de geografía. Conoce al jefe de oficina de allí, un hombre llamado Albrecht, que va a su iglesia. Lily lo miró. Él miraba al ganado. Solo digo, dijo él, sigues diciendo cosas y luego diciendo que solo estás diciendo, dijo ella. Bueno, dijo él, sigo queriendo decir algo. Aún no he descubierto la forma completa de ello. Ella pensó en eso, en Dooley y Martha, y en la hermana de Ruff en Haskell, y el hombre llamado Albrecht que iba a su iglesia. Pensó en la conversación que había tenido con Evelyn la noche que encontró la carta. Cómo se había vuelto hacia la estufa porque necesitaba un momento en el que él no pudiera ver su rostro. Pensó en cómo había creído al llegar a este campamento hace 3 semanas que la solución era simple. Ganar el dinero, traerlo de vuelta, mantener la línea. Estaba empezando a entender que la solución no era simple. No iba a ser una sola cosa. Iban a ser muchas cosas, la mayoría de ellas aún no visibles, conectadas por un hilo que solo ahora estaba empezando a trazar. Ruff, dijo ella, cuando lleguemos a Abilene, necesito enviar unas cartas. Él asintió, lento y deliberado. La oficina de correos está en la calle principal, dijo. Te mostraré dónde. Cabalgaron el resto de la tarde en un silencio que era diferente de todos los silencios que habían venido antes. No hostil, no provisional,
sino con propósito. El tipo de silencio que significaba que dos personas estaban pensando en el mismo problema desde diferentes ángulos y habían decidido, sin decirlo del todo, que estaban pensando en ello juntos. Esa noche en el campamento, Tommy miró alrededor del fuego la nueva disposición. Lily y Rob del mismo lado, Cal Briggs entre ellos como si siempre hubiera estado allí, y abrió la boca, y Briggs dijo sin levantar la vista: «No lo hagas». Tommy cerró la boca. Lily escribió sus cartas a la luz del fuego, dos de ellas, con la letra apretada y económica que usaba cuando el papel era algo que no se desperdiciaba. Una a un nombre que Dooley le había dado, una a un nombre que Ruff le había dado. Las selló con la cera del kit del campamento y las dirigió con las letras cuidadosas que había aprendido de una maestra en Harnett que había creído, contra considerable evidencia y oposición, que cada niño merecía saber cómo poner palabras en una página. Cuando terminó, se sentó y miró el fuego, y pensó en Caleb, en el rancho en la oscuridad cuando se había ido antes del amanecer, en cómo se había visto pequeño y sólido bajo la última luz de la luna. La valla remendada, la puerta del granero colgando en su ángulo cuidadoso, el perro levantando la cabeza y volviéndola a bajar porque ahora la conocía, y conocerla significaba que no era una amenaza. Pensó en cómo se había sentido eso, ser conocida por algo tan simple y honesto como un perro, y cómo se le había alojado en el pecho y se había quedado allí. 23 días desde que se fue, $38 en su paga hasta ahora. 31 días restantes. Los números no habían cambiado lo suficiente. Sabía que el arreo traería 60, quizás 65, y 65 no eran 420. Y lo había sabido cuando se fue y había construido sobre ello de todos modos, de la forma en que se construye sobre un comienzo. Y ahora el comienzo estaba generando otros comienzos. La hermana de la esposa de Dooley, la hermana de Ruff en Haskell, las cartas selladas con cera en el bolsillo de su abrigo, y nada de ello era seguro, y todo era necesario. No iba a perder ese rancho. Había decidido esto en la misma habitación donde le había dicho: «Sé lo que pienso de hacer mi trabajo» a las mujeres en el almacén general de Bauer. Y la decisión no había cambiado en 23 días de polvo y humedad y ganado, y una tormenta y una rodilla hinchada, y más opiniones de hombres de las que tenía paciencia para contar. Solo se había vuelto más difícil, lo que en su experiencia era lo que sucedía con las decisiones que importaban. No se volvían más fáciles cuando el costo aumentaba. Se volvían más difíciles y más claras y más esencialmente tuyas. Dobló su abrigo sobre las cartas y se acostó. Abilene estaba a 19 millas al norte. Iba a cabalgar cada una de ellas. Abilene apareció lentamente en el horizonte, como lo hacían todos los destinos después de haberlos ganado milla a milla. Primero una mancha de humo, luego esa planicie particular que significaba tejados. Luego su sonido, que era diferente del campo abierto de una manera a la que tus oídos tardaban un momento en ajustarse. Lily entró en el ruano al final del rebaño y sintió el cambio en el aire. De la misma manera que se siente el clima, algo cambiando, presión, algo que significaba que el largo y sostenido esfuerzo de los últimos 25 días estaba a punto de resolverse en otra cosa, y aún no sabía qué. Hargrove los recibió en la puerta del corral, y el recuento tardó 2 horas. Y cuando terminó, se paró con su libro de contabilidad y su lápiz y dijo: 1,188 cabezas entregadas. Buen peso. Levantó la vista. $63 por hombre. Dooley recibe 70. $63. Sostuvo el número en su pecho por un momento, sintiendo su peso, el peso específico del dinero que se ha ganado a través de algo que te ha costado. Dooley recogió los sobres de pago del hombre de Hargrove y los distribuyó al borde del corral. Y cuando llegó a Lily, le tendió el suyo sin ceremonia y dijo: «La oficina de correos está a 2 manzanas al este, en la calle Kansas. Tienes tus cartas». «Lo sé», dijo ella. «Marta respondió», dijo él. Ella lo miró. «¿Cuándo?» «La carta llegó a mi esposa hace 3 días. Envió un mensaje con el hombre de Hargrove esta mañana». Hizo una pausa
y en la pausa ella escuchó algo, no exactamente esperanza, pero el contorno estructural de donde la esperanza podría construirse. Marta ha estado hablando con gente, dijo. Mujeres en Cutter's Bend y en Haskell y en otros dos pueblos que no esperaba. La miró fijamente. Deberías ir a leer tu correo. Fue. La oficina de correos era una pequeña habitación que olía a papel y tinta y a la específica ranciedad de un lugar donde las cosas esperaban. Y el hombre detrás del mostrador tenía dos sobres para ella, ambos más gruesos de lo que esperaba. Los llevó al banco junto a la ventana y abrió el primero, que era de una mujer que nunca había conocido. Marta Dooley, de soltera Prescott, que escribía con una letra precisa y ligeramente formal, la letra de alguien que se había enseñado a escribir bien y estaba orgullosa de ello, y debería estarlo. Leyó la carta 2 veces. Luego se quedó muy quieta por un momento, mirando la pared sobre el mostrador, que tenía un aviso postal clavado y nada más. El segundo sobre contenía 2 cartas dobladas juntas, una de la hermana de Ruff, cuyo nombre era Delia, y una de la amiga de Delia, la esposa del empleado del banco Albrecht, cuyo nombre Lily no había sabido hasta ese momento. Clara. Clara Albrecht escribía con una letra apretada y apresurada que sugería que había escrito rápidamente, quizás mientras su esposo no estaba en casa. Y lo que escribió fue cuidadoso y específico, como alguien que entendía exactamente lo que estaba poniendo en papel y había elegido ponerlo allí de todos modos. Lily volvió a doblar las cartas en el sobre. Puso el sobre en el bolsillo de su abrigo junto a su paga. Se sentó por otro momento en el banco de la oficina de correos en Abilene y se miró las manos, que ahora estaban ásperas y con nuevas cicatrices. Y pensó en lo que significaba que 3 mujeres que nunca había conocido le hubieran escrito, hubieran pasado su nombre entre ellas como algo digno de pasar, hubieran decidido, independientemente y juntas, que lo que estaba sucediendo en el rancho de Caleb Turner era algo que no podían simplemente observar. Pensó en todas las cosas que esas mujeres sabían y que sus maridos pensaban que no sabían. Pensó en cuánto tiempo llevaban las mujeres llevando las cuentas reales, no las de los libros de contabilidad, sino los recuentos continuos de quién le hacía qué, a quién, y cuánto costaba, y a quién se le hacía pagar por ello. Pensó en cómo ese conocimiento se acumulaba, silencioso y no reconocido, hasta que un día alguien preguntaba, y todo salía a la luz de una vez. Puso sus manos planas sobre sus rodillas, como Caleb ponía sus manos planas sobre la mesa, y se levantó. Tenía 29 días. Tenía $63 en el bolsillo y un hilo que todavía estaba siguiendo, y un rancho que todavía estaba en pie, o iba a creer que lo estaba hasta que tuviera pruebas de lo contrario. Fue a buscar al ruano y lo dirigió hacia el sur, hacia casa. El viaje de regreso fue de 4 días de dura marcha, más rápido que el arreo, porque era una jinete en un caballo, y el campo se abrió y la dejó pasar. Acampó ligero y cabalgó largo, y le habló al ruano como le había hablado a los caballos en el granero de Caleb esa noche en la tormenta, bajo y uniforme. Y el ruano respondió a su voz como lo habían hecho los caballos, con una calma, una disposición. La segunda noche, acampada junto a un arroyo que corría lento y claro en el último calor del verano, escribió el cuadro completo en su cuaderno por primera vez. Todo junto, no pieza por pieza como lo había estado llevando, sino la forma completa. $63 del arreo. Lo que Marta había escrito, lo que Clara Albrecht había escrito, lo que Delia había dicho sobre su hermano, que había cambiado. Usó esa palabra, cambiado, subrayada una vez, como si todavía estuviera sorprendida por ello, y lo que eso podría significar. La cantidad total era de $420. Tenía 63, quedaban 357, y tenía 29 días, y las cartas en el bolsillo de su abrigo sugerían que el hilo que había estado siguiendo corría hacia un lugar inesperado. No sabía si sería suficiente. No se permitió saberlo. Había aprendido, en el transcurso de una vida que le había dado más oportunidades que a la mayoría para entender esta lección en particular, que la certeza era un lujo y el movimiento no lo era. Te movías,
Construías. No esperabas a estar segura porque la certeza era algo que aparecía, si es que aparecía, solo en retrospectiva. Cerró el cuaderno, miró el fuego y pensó en Caleb. Pensó en el ángulo específico de sus hombros cuando estaba preocupado, la forma en que no caían ni se encorvaban, sino que se quedaban extrañamente quietos, como un hombre preparándose contra algo invisible. Pensó en la conversación de 12 palabras en la cocina. Pensó en el ruano, que él le había dicho que se llevara porque era más estable de lo que parecía y no se asustaba con el ganado. Y cómo esa descripción se aplicaba exactamente a dos cosas que Lily conocía en este mundo. Pensó en su voz diciendo, vuelves. Y cómo ella había dicho, volveré, y lo había dicho en serio de una manera que no había entendido completamente en ese momento y entendía mejor ahora. No era una mujer dada a lo que ella consideraba sentimientos innecesarios, del tipo que nublan tu pensamiento y te vuelven lenta y blanda exactamente en los momentos en que necesitas ser clara y rápida. Había puesto mucho esfuerzo a lo largo de los años en ser clara y rápida. Era una armadura que le había servido bien. Pero algo en los 25 días en un arreo de ganado con una rodilla hinchada y cartas de extraños y $63 en un sobre, había aflojado algo en la armadura, algún remache que no sabía que estaba haciendo su trabajo hasta que lo sintió ceder. Y lo que entró por la brecha cuando lo hizo no fue debilidad. Fue algo más cálido y considerablemente más aterrador. Apagó el fuego y se fue a dormir. Y por la mañana cabalgó hacia el sur. El rancho era más pequeño de lo que recordaba. Eso fue lo primero. No más pequeño en realidad, no diferente de ninguna manera medible, sino más pequeño de la forma en que se ven los lugares cuando has estado lejos de ellos el tiempo suficiente para perder la costumbre de su tamaño. Y luego, cuando vuelves, la costumbre regresa de una vez, y ves ambas versiones simultáneamente, el lugar como es y el lugar en que se había convertido en tu ausencia, que siempre era de alguna manera más grande. Subió por la senda pálida a través de la maleza a primera hora de la tarde, y el perro levantó la cabeza, y luego se puso de pie y meneó todo el cuerpo, algo que nunca había hecho antes, y pensó que esa era probablemente la bienvenida más sincera que había recibido en años, y se sintió genuinamente conmovida por ello. Evelyn salió a la puerta antes de que Lily terminara de desmontar, y se quedó en el porche y miró a su hija por un largo momento, haciendo inventario como lo hacía ella, como lo hacen las madres, y luego dijo, tu rodilla. Está mejor, dijo Lily. No lo está, pero está mejor de lo que estaba. Evelyn bajó los escalones del porche, tomó la brida del ruano sin que se lo pidieran, y dijo, Caleb no está aquí, está en el pueblo. Lily se quedó quieta. ¿Qué ha pasado? Nada todavía, pero el banquero vino hace 4 días, un hombre llamado Hendrix. La voz de Evelyn era serena y cuidadosa, que era como hablaba cuando contenía algo más grande de lo que quería mostrar. Vino con otros 2 hombres, y recorrieron la propiedad. Caleb no me dejó oír la conversación, pero pude ver su cara después. ¿Qué tan mal? Lo suficientemente mal como para que no cenara. Evelyn la miró. Es la segunda vez en 4 semanas. Lily desató su bolsa del ruano, le entregó el caballo a su madre y entró. Puso la bolsa sobre la mesa, sacó su cuaderno, el sobre de la paga y las cartas del bolsillo de su abrigo y los extendió frente a ella. Y se quedó mirándolos como se mira un mapa cuando se necesita encontrar la ruta. Quedaban 25 días. Caleb regresó al anochecer. Ella oyó el caballo en el patio y luego sus botas en las tablas del porche. Ese ritmo particular. 3 pasos y una pausa en la puerta. Y luego entró y se detuvo. La miró por un momento sin decir nada. Algo cruzó su rostro que ella no tenía un nombre exacto para ello. El alivio era parte de ello, y la sorpresa, aunque ella le había dicho que volvería, y siempre lo había dicho en serio. Y algo más debajo de esas 2 cosas que él guardó antes de que ella pudiera leerlo por completo. «Has vuelto», dijo él. «Dije que lo haría». Sí, la miró. De verdad. La miró como la había mirado esa primera noche cuando algo se estaba tomando en serio. «¿Cómo está la rodilla?»
Ella casi se ríe. Mi madre me preguntó lo mismo. Tu madre es una mujer inteligente. Se acercó a la mesa, se sentó y miró el sobre, el cuaderno y las cartas. No los tocó. ¿Cómo fue que la reo? $63, dijo ella, y algunas otras cosas. Se sentó frente a él y le empujó las cartas. Lee esto. Las leyó lentamente. Ella observó su rostro, su cuidadosa quietud, el ligero ahondamiento de la línea entre sus cejas mientras se movía a través de la letra apretada y apresurada de Clara Albrecht. La pausa cuando terminó y levantó la vista. ¿Quiénes son estas mujeres?, dijo él. Gente que conoce a gente, dijo ella, que sabe lo que Hendricks ha estado haciendo, que sabe sobre el pienso con menos peso y el préstamo reclamado antes de tiempo y el trabajo que se secó. Hizo una pausa, que han estado viendo cómo sucedía y esperando a que alguien les pidiera que lo dijeran en voz alta. Caleb volvió a mirar las cartas. Las dejó. Lily, dijo, esto es, incluso si estas mujeres están dispuestas a presentarse. Al banco no le importa lo que digan las mujeres. A Hendricks no le importa. A Hendricks le importa lo que le importa a la Oficina Federal de Tierras, dijo ella. Él se detuvo. El esposo de Clara Albrecht es el jefe de oficina del First Territorial, dijo ella. Él lleva los libros. Clara ha estado llevando sus propios libros de lo que ha visto. Dejó que eso se asentara por un momento. Los ha estado llevando durante 2 años y no es la única. Martha Dooley conoce a una mujer en Haskell que mantuvo registros de cada entrega con menos peso en este condado durante 18 meses porque estaba tratando de averiguar si le estaba pasando a ella o solo a ella. Le estaba pasando a 17 rancheros, todos ellos hombres que se habían cruzado con Hendricks de alguna manera. Todos ellos hombres que eran... Se detuvo. Empezó de nuevo. Todos ellos hombres que no eran el tipo de hombres que Hendricks quería en la tierra que él quería. Caleb estaba muy quieto. Hay un agente federal de tierras en Fort Worth, dijo ella. Su nombre está en la carta de Martha. Ella tiene un primo que conoce a su secretario. Hizo una pausa. Estas mujeres han estado hablando entre ellas durante mucho tiempo, Caleb, exactamente sobre esto. Simplemente no habían tenido a dónde enviarlo todavía. Él la miró a través de la mesa y ella lo vio hacer lo que le había visto hacer antes. Esa cosa en la que estaba procesando una realidad que era más grande de lo que esperaba y ajustándose a ella sin pretender que no era grande. Era una de las cosas que más respetaba de él, la ausencia de pretensión. ¿Cuánto tienes?, dijo él. 63 del arreo. Marta está organizando una colecta, mujeres de 3 pueblos. No me dirá la cantidad hasta que sepa que es segura, pero dice que es más que simbólica. Abrió el cuaderno en la página que había escrito junto al arroyo. Si el agente federal toma el caso, detiene la ejecución hipotecaria. No por el dinero, sino por la cuestión legal. Hendricks no puede ejecutar una hipoteca sobre una propiedad bajo investigación federal sin exponerse a sí mismo. Eso no es seguro, dijo Caleb. No, asintió ella. Nada de esto es seguro. Entonces, ¿por qué? Se detuvo. ¿Por qué esas mujeres están haciendo esto? No me conocen. Lily lo miró. ¿Saben lo que se está haciendo?, dijo. Y saben la diferencia entre eso y lo que es correcto. Eso es suficiente para algunas personas. Él guardó silencio por un largo tiempo. La lámpara emitía su luz constante entre ellos, y el perro se acomodó al pie de la mesa, y afuera la tarde se oscurecía y se llenaba de los sonidos que significaban que la tierra todavía estaba allí, todavía resistiendo, todavía haciendo los sonidos indiferentes de las cosas que aún no habían sido detenidas. Fuiste a ese arreo, dijo él finalmente, lentamente. Y volviste con $63 y 3 mujeres que nunca he conocido que están dispuestas a testificar ante el gobierno federal. Hizo una pausa. Contra un hombre que tiene a medio condado en su bolsillo. Y la esposa de un empleado del banco que ha estado llevando registros durante 2 años, dijo Lily. No te olvides de ella. Algo le pasó a su rostro entonces. Algo que ella no había visto antes y para lo que no habría tenido un nombre si no hubiera sido tan inconfundible.
Era la mirada de un hombre que ha estado sosteniendo algo solo durante tanto tiempo que cuando la ayuda llega de verdad, no sabe al principio si confiar en ella o si confiar en ella de alguna manera la hará desaparecer. Lo reconoció porque ella misma lo había llevado en otras versiones, en otras habitaciones, más veces de las que podía contar. Caleb, dijo, y su voz salió más baja de lo que pretendía. Él la miró. Le diste a dos mujeres sin historia y sin recomendación, una habitación y una oportunidad cuando no había razón para hacerlo, dijo ella. No hiciste preguntas, no pusiste condiciones, simplemente se detuvo. Simplemente nos dejaste quedarnos. Él miró la mesa. Eso no fue todo, dijo ella. Puso sus manos planas sobre la mesa como él ponía sus manos planas sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante. Ahora, déjame devolvértelo. El silencio entre ellos fue largo y pleno, y ninguno de los dos se movió para romperlo. La lámpara ardía, el perro suspiró. Afuera, las primeras estrellas aparecían sobre la línea plana y oscura de la tierra. De acuerdo, dijo Caleb. Su voz era áspera en los bordes, como si la hubiera estado conteniendo en una forma demasiado pequeña por un tiempo. De acuerdo. ¿Qué hacemos primero? Primero, dijo ella, esta noche escribo una carta a Fort Worth. Acercó el cuaderno hacia ella. Y mañana, tú y yo iremos juntos a Cutter's Bend, los dos, y entraremos en el almacén general de Bauer, y compraremos lo que necesitemos, y dejaremos que cada persona en ese pueblo nos vea hacerlo. Él la miró. ¿Por qué? Porque el poder de Hendrix se basa en la idea de que estás solo, dijo ella. En el momento en que dejas de parecer solo, el cálculo cambia. Cogió el lápiz. Ha estado apostando a que te doblegarías bajo el aislamiento. No sabe que tienes compañía. Caleb la miró por otro momento. Luego se apartó de la mesa y se levantó. Y fue al mostrador. Sirvió 2 tazas de café, las trajo y puso una delante de ella. Y se sentó de nuevo y dijo, escribe tu carta. Ella la escribió. Él se sentó frente a ella, bebió su café y no habló. Y su silencio era del tipo particular que ella había llegado a conocer. No vacío, no indiferente, sino presente, como está presente un hombre cuando ha decidido que se queda. Y no había nada más que decir al respecto. Escribió 4 páginas, cuidadosa y específica, como Clara Albrecht era cuidadosa y específica. Como las mujeres son cuidadosas y específicas cuando saben que lo que ponen en papel puede ser la única arma que tienen y tienen la intención de hacerla valer. Nombró fechas, cantidades y nombres. Citó las cartas. Citó los registros. Escribió el nombre Hendrix 17 veces porque 17 era el número de rancheros en la lista. Y quería que el agente federal en Fort Worth entendiera que no se trataba de una sola queja, sino de un patrón, y los patrones eran lo que la ley estaba diseñada para abordar cuando las quejas individuales no podían encontrar asidero. Cuando terminó, selló el sobre, lo dejó sobre la mesa y lo miró por un momento. 25 días, $63. 3 mujeres que nunca había conocido. Un hombre al otro lado de la mesa que bebía su café, a la luz de la lámpara con las manos envueltas en la taza y sus ojos en ella, con la cualidad de atención que había dejado de intentar ocultar lo que era. No era suficiente. Todavía no. Pero era todo lo que tenía, y había construido sobre menos. Cogió su propia taza y bebió, y el café era la misma cosa terrible y esencial de siempre. Y el rancho estaba en silencio a su alrededor. Y se permitió, por primera vez en 29 días, creer que el suelo bajo sus pies era sólido. No porque alguien le hubiera dicho que lo era, sino porque había estado de pie sobre él el tiempo suficiente para saberlo. La carta llegó a Fort Worth en 6 días. Lo supo porque al 7.º día, un hombre que nunca había visto antes subió por la senda pálida en un caballo gris, desmontó en la valla y dijo, «Busco a una señorita Lily Hayes». Llevaba una insignia federal en su abrigo y un maletín de cuero bajo el brazo, y la manera particular de un hombre que había cabalgado un largo camino y tenía la intención de hacer que el viaje valiera la pena. «La ha encontrado», dijo Lily desde el porche.
Su nombre era Agente Crow, y era más joven de lo que esperaba. 30 y tantos, bien afeitado, con el tipo de ojos cuidadosos que se perdían muy poco y te hacían saber que se perdían muy poco. Lo que era o un hábito profesional o uno personal, y posiblemente ambos. Se sentó a la mesa de la cocina con su maletín abierto y su propio cuaderno fuera, y repasó su carta línea por línea, y cada vez que llegaba a un nombre o una fecha, le pedía que lo confirmara, y ella lo confirmaba. Y cuando terminó de repasar la carta, dijo, mencionó documentación de apoyo de una señora Clara Albrecht. Tiene registros, dijo Lily, de 2 años. ¿Se la ha contactado para que los proporcione formalmente? Se la ha contactado. Está dispuesta. Lily hizo una pausa. Es cuidadosa sobre cuándo y cómo. Su esposo no sabe que los ha estado guardando. Crow la miró. Su esposo es el jefe de oficina del First Territorial. Sí. ¿Quién habría sido cómplice o, como mínimo, consciente de las irregularidades en los préstamos que ha descrito? Clara no cree que él supiera el alcance completo, dijo Lily con cuidado. Cree que estaba siguiendo instrucciones y no hizo preguntas que debería haber hecho. Hizo una pausa. Esa es su caracterización. Nunca he conocido al hombre. Crow escribió algo. Y las discrepancias de peso en la tienda de piensos. ¿Tiene nombres de otros rancheros afectados? Martha Dooley tiene la lista. 17 nombres. Se la puede contactar a través de su esposo, Ike Dooley, que dirige la operación ganadera de Hargrove desde... Conozco a Ike Dooley, dijo Crow, y algo en su voz sugirió que conocer a Ike Dooley era un punto a favor de todos. Caleb había estado de pie en el mostrador durante todo esto, con los brazos cruzados, sin decir nada, que era su forma de estar presente y no interferir simultáneamente, y ella había llegado a apreciar la precisión de ello. Cuando Crow terminó de escribir y levantó la vista, Caleb dijo, ¿qué significa esto para el aviso de ejecución hipotecaria? Crow lo miró directamente. Significa que el First Territorial Bank de Haskell está ahora bajo investigación federal por prácticas de préstamos predatorios y posible fraude en la adquisición de tierras. Cualquier acción de ejecución hipotecaria tomada contra una propiedad bajo investigación federal activa se convierte ella misma en objeto de esa investigación. Hizo una pausa. Lo que significa que el señor Hendricks sería extremadamente imprudente si procediera. El silencio en la cocina tenía una cualidad diferente a los silencios a los que Lily estaba acostumbrada. Era el silencio de algo grande cambiando, como el aire cambiaba antes de la tormenta en el 17º día del arreo. Excepto que esta vez lo que venía no era una catástrofe. Se quedó muy quieta y se permitió sentir todo el peso de ello. ¿Cuánto tiempo tarda la investigación?, preguntó. Eso depende de lo que encontremos, dijo Crow. Pero el aviso de investigación va al banco hoy, antes de que me vaya de Cotter's Bend. Cerró su cuaderno. Señor Turner, necesitaré una contabilidad completa de cada transacción de préstamo con el First Territorial desde el principio. ¿Puede conseguírmela hoy? Sí, dijo Caleb. Crow asintió y se levantó, y Lily lo acompañó a la puerta, y en el porche él se detuvo, se giró y la miró con esos ojos cuidadosos. Señorita Hayes, dijo, la carta que escribió fue específica de una manera que la mayoría de las quejas no lo son. Hizo una pausa. Esa especificidad es lo que hizo que esto valiera un viaje de 6 días. Tuve buenos maestros, dijo ella. Él la miró por un momento, como si estuviera decidiendo si decir lo siguiente, y luego lo dijo. Debería saber que no es la primera persona que intenta presentar una queja contra Hendricks. 2 rancheros antes que usted lo intentaron, con 3 años de diferencia. Ninguno tenía documentación. Ninguno tenía testigos dispuestos a hablar. Se puso el sombrero. Usted tenía ambas cosas. Lo vio cabalgar de vuelta por la senda hacia el camino, y se quedó en el porche hasta que se perdió de vista. Y luego entró. Y Caleb todavía estaba en el mostrador, y la miraba con la expresión para la que no había tenido un nombre la noche que volvió de Abilene, y todavía no tenía un nombre exacto ahora,
excepto que era más amplia que el alivio y más firme que la gratitud, y no tenía a dónde ir excepto hacia ella. Lily, dijo él. No lo hagas, dijo ella. Él se detuvo. Todavía no, dijo ella. Deja que sea real primero. Deja que se asiente unos días antes de que... Se detuvo. Antes de nada. Él guardó silencio. Luego dijo, de acuerdo. Y ella escuchó en esas dos palabras el mismo peso que había escuchado en Vuelves. El peso de un hombre que decía lo que sentía, y solo decía lo que sentía, lo cual era más raro de lo que debería haber sido, y en lo que ella había estado confiando durante el tiempo suficiente como para que ya no la sorprendiera. Martha Dooley llegó 4 días después en una carreta conducida por el primo segundo de su esposo, un hombre tranquilo llamado Pruitt, que ató el caballo, se quedó junto a él y dejó que las mujeres hicieran su trabajo. Lily no había sabido qué esperar de Martha. La carta le había dado una voz, pero no un rostro, y las voces y los rostros no siempre coincidían. Lo que llegó fue una mujer compacta, de unos 50 años con cabello gris acero, y la autoridad particular de alguien que había pasado décadas siendo la persona más competente en cada habitación en la que entraba y había dejado de requerir reconocimiento por ello. Subió los escalones del porche, le estrechó la mano a Lily y dijo, «Eres más alta de lo que esperaba». «Tú tampoco eres lo que esperaba», dijo Lily. «¿Qué esperabas?» «No lo sé. Alguien más cautelosa». Marta la miró fijamente. «He sido cautelosa durante 20 años», dijo. «Es agotador. Decidí probar otra cosa». Le tendió un sobre. $212 de 31 mujeres de 4 pueblos. Parte es dinero de la compra. Parte es dinero que sus maridos no saben que tenían. Hizo una pausa. Todo fue dado libremente y con pleno conocimiento de para qué era. Lily tomó el sobre, lo sostuvo con ambas manos y sintió su grosor, el peso específico de 31 decisiones. No pudo hablar por un momento, lo cual era inusual para ella, y no trató de ocultarlo. «Entra», dijo cuando pudo. «Haré café». «Café de verdad», dijo Marta. «Es terrible», dijo Lily honestamente. «Perfecto», dijo Marta. «Ya he tenido suficiente de cosas que son solo aceptables». Se sentaron a la mesa de la cocina. Marta, Lily y Evelyn, que entró del jardín, echó un vistazo a Marta y se sentó como si siempre hubiera estado allí. Y las tres hablaron durante 2 horas sobre cosas que no tenían nada que ver con dinero, bancos o agentes federales. Hablaron sobre el condado y su gente y la maquinaria social específica de los pueblos pequeños donde todos conocían el nombre de todos y usaban ese conocimiento como consuelo y como arma. Hablaron sobre las mujeres que habían contribuido y por qué. Y algunas de las razones eran simples, y algunas eran el peso acumulado de años de ver a hombres con poder usarlo contra personas que no podían defenderse. Clara Albrecht envió sus registros con el agente Crow, dijo Marta en un momento. Se los dio a una mujer en Haskell, que se los dio a su prima, quien los hizo llegar al secretario de Crow. Harold Albrecht aún no lo sabe. Hizo una pausa. Lo sabrá eventualmente. Clara está preparada para eso. ¿Cómo está ella?, preguntó Lily. Asustada, dijo Marta, y absolutamente segura. Cogió su terrible café. Esa es la mejor condición en la que se puede estar, creo. El miedo te mantiene alerta. La certeza te mantiene en movimiento. Lily pensó en eso durante mucho tiempo después. La notificación del First Territorial llegó el 23º día. No era un aviso de ejecución hipotecaria. Era una carta en un lenguaje legal cuidadoso que declaraba que, a la luz de la investigación federal en curso sobre las prácticas de préstamo del banco, el préstamo en cuestión se ponía en revisión administrativa y todas las acciones de cobro quedaban suspendidas hasta su resolución. Caleb lo leyó en la mesa. Lo leyó 2 veces. Lo dejó. «Revisión administrativa», dijo. «Significa que no vienen», dijo Lily. «Significa que Hendricks sabe que está acabado», dijo Caleb en voz baja. «Un hombre que cree que todavía puede ganar no pone las cosas en revisión administrativa».
Sigue presionando. Miró la carta. Se está cubriendo. Puede cubrirse todo lo que quiera, dijo Lily, mientras lo haga lejos de tu tierra. Caleb levantó la vista de la carta, y ella ya lo estaba mirando, y la mirada entre ellos fue larga y clara, y ninguno de los dos apartó la vista. Ella había estado evitando todo el peso de ello durante días, desde la noche que volvió de Abilene, si era honesta consigo misma, y estaba tratando de ser honesta consigo misma de manera más consistente ahora, ya que la honestidad había sido tan instrumental en todo lo que había salido bien recientemente. Te debo una, dijo él. No, dijo ella de inmediato. No hagas eso, Lily. Me diste trabajo cuando nadie más lo haría. Mantuvo su voz serena, pero le costó más esfuerzo del que dejó ver. Le diste a mi madre un porche para sentarse. Me dijiste que me llevara al ruano. Y me dijiste el nombre de Dooley. Y dijiste, vuelves como si te importara si lo hacía. Hizo una pausa. No estamos llevando la cuenta. Aquí no hay ninguna deuda. Él guardó silencio por un momento. Luego dijo, ¿qué hay entonces? Ella lo miró a través de la mesa. La cocina estaba cálida y la lámpara encendida, y afuera el perro se movía en el patio, y la tierra hacía sus sonidos indiferentes de vida, los sonidos de las cosas que no habían sido detenidas. Había estado en esta cocina durante meses, y conocía cada rincón de ella, cada crujido de la tabla que había clavado ella misma, cada lugar donde la luz caía de manera diferente por la mañana en comparación con la tarde. Y había sabido durante algún tiempo que lo que sentía cuando estaba en esta habitación no era solo la satisfacción del trabajo o el alivio de la seguridad. Era algo para lo que no había tenido un nombre, porque había tenido cuidado de no mirarlo el tiempo suficiente para que adquiriera uno. No lo sé todavía, dijo ella, pero me gustaría averiguarlo, si tú quieres. Caleb la miró, el rostro cuidadoso, el rostro que no revelaba nada fácilmente, el rostro que había estado leyendo durante meses en incrementos, aprendiendo su lenguaje como se aprende cualquier lenguaje que importa, hizo lo que a veces hacía cuando algo se tomaba en serio. Y luego, lentamente, hizo algo más. Algo que no le había visto hacer antes. Se abrió. No del todo. Ese no era quien él era. Y ella no necesitaba que fuera del todo, pero sí lo suficiente. Lo suficiente para ver lo que había allí. Sí, dijo él, sí quiero. La investigación federal tardó 4 meses en resolverse. Para cuando lo hizo, Hendricks había sido destituido de su cargo en el First Territorial, y el banco había sido puesto bajo un administrador designado por el tribunal, que tenía el trabajo particular de desenredar lo que Hendricks había atado. 14 de los 17 rancheros de la lista de Marta recibieron avisos formales de ajuste de préstamo. 2 de ellos vinieron al rancho personalmente para hablar con Lily, no porque ella se lo hubiera pedido, sino porque habían oído su nombre de Marta y querían ponerle una cara. El primero, un hombre curtido llamado Gideon Park, se paró en el porche con el sombrero en las manos y dijo, «No sé cómo agradecérselo, señora». «No necesita agradecérmelo», dijo ella. «Agradezca a Clara Albrecht. Agradezca a Marta Dooley. Agradezca a las 31 mujeres que dieron el dinero de la compra». Él la miró. «Les agradeceré a todos ustedes», dijo. «Pero usted lo empezó». Ella pensó en eso, si ella lo había empezado, o si había sido empezado mucho antes por todas las mujeres que habían estado llevando registros en privado. Todas las mujeres que habían estado observando y esperando y llevando el conocimiento sin tener a dónde enviarlo. Pensó que no había empezado nada tanto como había llegado a un lugar donde las cosas que ya estaban en movimiento necesitaban una dirección, y ella la había proporcionado. Era algo más pequeño que empezar. También era, en cierto modo, más difícil. No le dijo nada de esto a Gideon Park. Dijo, «Me alegro de que haya ayudado». Y lo decía en serio. Ruff pasó en otoño con su hermana Delia, que no se parecía en nada a su hermano, y era exactamente lo que Lily había esperado de la carta. De ojos agudos, cálida y capaz de leer una habitación en 30 segundos. Ella y Evelyn pasaron una tarde en el porche y se hicieron, de la manera particular de las mujeres que reconocen algo la una en la otra, amigas de inmediato.
Cal Briggs envió una carta desde donde quiera que hubiera ido después de Abilene. Tenía 3 frases. Decía: oí que todo salió bien. Fuiste el mejor vaquero de ese arreo, por lo que valga mi opinión. La guardó en el cuaderno, doblada entre 2 páginas. La mañana en que ella y Caleb recorrieron juntos la línea de la valla por primera vez, no porque necesitara ser recorrida, la valla estaba sólida, sino porque era algo que hacer que los ponía lado a lado bajo la luz temprana con la tierra abriéndose frente a ellos. Él dijo: he estado pensando. Siempre estás pensando, dijo ella, solo que normalmente lo haces más en silencio. Él la miró. Eso es lo que me dijiste. Lo sé. Encaja. Cabalgó por un momento en silencio, y el silencio tenía la cualidad particular de los que ella conocía, presente y con propósito, no vacío. He estado pensando en lo que dijiste, dijo él, sobre averiguar. Ella lo miró. La luz temprana le estaba haciendo algo a la tierra, su oro plano, la forma en que hacía que incluso la maleza pareciera algo que valía la pena conservar. Y, dijo ella, y creo que lo hemos estado averiguando, dijo él, desde hace un tiempo, sin llamarlo así. Ella pensó en el cuaderno sobre la mesa, el ruano, la conversación de 12 palabras a las 2 de la mañana, la mirada que él le había dado a través de la cocina, la noche que volvió de Abilene, la que no se había permitido leer por completo, porque se había dicho a sí misma que el rancho necesitaba ser salvado primero, y que habría tiempo para leer rostros más tarde. El después era ahora. Sí, dijo ella, creo que tienes razón. Él se estiró sin ceremonia y puso su mano sobre la de ella, donde descansaba en el pomo de la silla. Era una mano grande, con cicatrices y endurecida por el trabajo, exactamente como se veían sus manos el primer día que las vio desde 30 pies de distancia. Y era cálida, y se quedó allí. Ella giró su mano y la sostuvo. Recorrieron la línea de la valla bajo la luz temprana, y la tierra estaba en silencio a su alrededor, y el rancho estaba detrás de ellos, sólido y remendado, y resistiendo. El tipo de lugar que había pasado por demasiado y seguía en pie por pura terquedad, y ninguno de los dos dijo nada más durante mucho tiempo, porque no había nada más que decir. Lo dicho, dicho estaba. El trabajo, hecho estaba. Lo que quedaba era vivirlo, que era la parte más larga y la mejor. Evelyn estaba en el porche cuando regresaron, sentada con las manos quietas en el regazo y el rostro vuelto hacia el sur, hacia el camino y la distancia, y lo que fuera que estuviera pensando que no decía. El perro estaba a sus pies. La cocina olía a café y galletas a través de la ventana abierta. Caleb ató los caballos y fue a ocuparse de la alimentación de la mañana. Y Lily subió los escalones del porche y se paró junto a su madre. Y Evelyn la miró con la expresión que usaba cuando ya había decidido algo y simplemente esperaba para confirmarlo. Bueno, dijo Evelyn. Bueno, asintió Lily. Evelyn volvió a mirar la tierra. Bien, dijo, y esa palabra contenía todo lo que quería decir. Todo. La carreta en la senda pálida, los 43 centavos, las cartas de extraños, el arreo de ganado, la rodilla hinchada, el fuego en el campamento, el sobre con $212 de 31 mujeres que habían elegido la compasión sobre el control cuando el momento finalmente llegó y se lo pidió. Todo ello contenido en esa única palabra silenciosa por una mujer que había pasado su vida llevando cosas que no podía nombrar hasta que su hija le mostró que el llevar podía terminar. Lily se sentó junto a su madre en el porche de un rancho que nadie había querido hasta que ella se negó a renunciar a él. Y miró la tierra, y la tierra le devolvió la mirada como lo hace la tierra, sin juicio, sin condición, sin el particular y agotador requisito de que seas algo distinto de lo que eres. Y pensó, así es como se siente la tierra firme, no regalada, no encontrada por casualidad, no concedida con el permiso de otro, ganada, defendida, conservada. Había entrado en un lugar donde nadie creía en ella, y había trabajado hasta que el trabajo habló más fuerte que la duda de nadie.
y había alcanzado a través de distancias cuyo final no podía ver, y había encontrado a mujeres que nunca había conocido que estaban listas para levantarse, porque habían estado esperando a que alguien se levantara primero, y había cabalgado 60 millas de ida y vuelta con una rodilla hinchada por un hombre que no había hecho preguntas y solo había ofrecido lo que tenía y había sido sincero en cada palabra que dijo. Ella no era demasiado. Nunca había sido demasiado. Simplemente había estado rodeada durante demasiado tiempo por gente demasiado pequeña para contener lo que ella era. Y finalmente, en el polvo de un arreo de ganado, y a la luz de la lámpara de una mesa de cocina, y en el silencio particular de un hombre que decía lo que sentía, había encontrado el lugar y la gente que no lo eran. El sol salió por completo sobre la plana tierra de Texas y Lily Hayes se sentó en su porche y estaba en casa.